Polín. Historias. Personajes. Lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz en su programa, en este Polín Judíos Polacos. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tras tu saludo universal, sospecho que vamos a hablar de Shoah, sospecho que vamos a hablar de Holocausto, de memoria. Sí, ya sabemos que el día 27 de enero, desde el año 2006, es el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y el 27 de enero del año 1945, las tropas rusas entraron en el campo de concentración de Auschwitz. Así que hoy contaremos un poquito intentaré contar los últimos momentos del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Y porque he pensado que hoy justo estos días podríamos recordar aquello. Además encontré un estupendo artículo escrito por dos investigadores polacos, Dr. Martyna Grącka-Rejak y Dr. Michał Grochowski, y me ha servido de fuente principal de este programa. El artículo es mucho más amplio y mucho más tiene muchos más datos, ¿no? Yo he sacado lo más importante, Sí. más algunas cosas de la lectura de Primo Levi, por ejemplo. Así que hoy vamos a hablar de Auschwitz, pero vamos a hablar un poquito de lo que aconteció los últimos meses antes de la liberación. Un mes antes de la liberación, el 21 de diciembre del año 1944, apareció un avión sobrevolando el campo de Auschwitz. Y en realidad era un avión de los aliados y el objetivo era fotografiar una fábrica de combustibles cercana para planificar bombardeos posteriores de las instalaciones. Y la foto se utilizó para estos fines, luego fue encerrada en los archivos y a finales de los años 70, un empleado de la CIA estuvo trabajando con las fotos, viendo las fotos y se dio cuenta que incluían también el campo de Auschwitz-Birkenau, ya en el año 44 de diciembre, pues en desmantelamiento parcialmente, ¿no? Los alemanes tuvieron tiempo para preparar una evacuación y lo fueron haciendo durante meses, ¿no? Por lo que la gran mayoría de los prisioneros fueron sacados del campo meses y días anteriores. Ya en otoño del año 44, los prisioneros se daban cuenta de que algo ocurría en el campo. Casi a diario salían transportes de prisioneros a otros campos de concentración, a campos de trabajo en el interior del Tercer Reich. Y el campo, que siempre estuvo tan repleto de prisioneros que tenían que dormir 2 o 3 en un catre, empezó a mostrarse vacío, ¿no? Se calcula que los últimos meses del año 44, unos 65.000 prisioneros fueron enviados a Alemania. Y los barracones que quedaban vacíos, poco a poco los alemanes iban desmantelando, y es lo que se ve en la foto. A finales de noviembre, los alemanes asesinaron a la mayoría de los prisioneros de Sonderkommando. Sonderkommando es aquellos que atendían las cámaras de gas, los fosos comunes, que hacían el trabajo más terrible. Dejaron con vida solamente a 30 personas, porque aún quedaba un crematorio y una cámara de gas y algunos barracones. O sea, que dejaron una gente para trabajar todavía en estos lugares tan terribles. La cámara de gas colindante con el crematorio quinto, que era el último, fue utilizada por última vez el día 28 de noviembre del año 1944. Y a principios del año 1945 los alemanes decidieron evacuar el campo.
el 17 de enero empezaron a sacar de Auschwitz columnas de prisioneros andando con mucho frío, nieve. Había todavía unas 60.000 personas. Y estas columnas se dirigían al oeste y en los 4 primeros días del mes de enero sacaron a casi 55.000 prisioneros del campo. Ellos tuvieron que caminar unos 60 kilómetros hasta un pueblo donde los metían en los vagones de mercancía, pero vagones de mercancía abiertos. Y esta parte de la evacuación del campo suele llamarse la marcha de la muerte, porque muchos de los prisioneros murieron por agotamiento, por frío, por hambre o asesinados por los alemanes. Así que en el campo quedaron 9.000 prisioneros, que eran enfermos, gente que no podía moverse de sus cátares por agotamiento, los que agonizaban y los niños. Los alemanes todavía antes de irse intentaron quemar toda la documentación, sacaban a las hogueras cajones llenos de certificados de defunción, de listados de fusilados, de carretes de fotos de prisioneros y quemaron también los barracones donde del Comando Canadá. El Comando Canadá era aquel que amontonaba los objetos de los asesinados en varias salas. Y Primo Levi escribió que cuando se dio cuenta de que ya no había distribución de sopa, no había nada, no se calentaban los edificios, entonces los prisioneros salieron a buscar alimentos y él escribe en su libro: lo que vimos no recordaba nada que había visto en la vida. El campo estaba en estado de descomposición. No había agua, ni luz, ni comida. Las cenizas de los barracones quemados flotaban en el aire. Los esqueletos humanos deambulaban por el campo. Fue el periodo de caos. Esto ocurrió unos días antes del 27 de enero. El 27 de enero por la tarde, los soldados soviéticos abrieron las puertas del campo abandonado por los alemanes y decían que se hizo silencio alrededor. Los pocos prisioneros que aún estaban escondidos en los barracones. Además, quedaban solamente los débiles y los niños, los enfermos. Estaban escondidos porque temían que habían vuelto, que los alemanes volverían. O simplemente no podían moverse. Primo Levi recordaba que vio la primera patrulla soviética, que eran 4 soldados a caballo, y los soviéticos miraban alrededor incrédulos, veían cuerpos en el suelo, veían todo el horror del campo que ni se habían imaginado. Y los prisioneros los miraban a ellos si de verdad podían creer que iban a traerles la libertad o era otro episodio terrible en su historia, ¿no? Y recordaba también, Primo Levi, que con el tiempo el cansancio extremo superó la alegría de haber sido liberados. En Auschwitz-Birkenau, el Ejército Rojo encontró a 5.800 prisioneros vivos y 600 cuerpos. En los días siguientes luego llegó la ayuda, por ejemplo, del pueblo vecino de Święcim. Venía la gente a traer comida, a curar a los enfermos, pero en general el estado de los enfermos era tan malo que la ayuda médica rápida era fundamental. Se organizó un hospital de campaña en el campo, otro hospital de la Cruz Roja, y también hizo falta ordenar un poquito a esta gente, porque
se lanzaban sobre la comida y comían tanto que muchos morían después porque les reventaban los estómagos. Así que no podían, había gente que vigilaba para que no comieran mucho al principio, ¿no? En los hospitales hubo unos 4.000 exprisioneros. 4.000 personas tuvieron que pasar por el hospital. En uno de los informes que existe sobre aquella época, decían que había mujeres de la altura más o menos 1,60 que pesaban 25 kilos. Y además esto después de algunos meses de cuidados médicos, ¿no? Y aún en el mes de junio, cada semana morían 2 exprisioneros de Auschwitz. Así que 500 personas murieron después de la liberación. Y poco a poco los documentos que encontrados, porque algunos sí que se pudieron salvar, unos escondidos por los prisioneros y otros que no se quemaron del todo, estos documentos empezaron a crear la imagen, el alcance del crimen que tuvo lugar en este campo. Y uno de los documentos es precisamente la foto. Ahora los científicos dicen que en el complejo de los campos de concentración y exterminio de Auschwitz murieron 1,1 millón de personas, el 90% de ellos eran judíos. ¿Qué pasó después con el campo de concentración de Auschwitz? Los primeros meses el terreno del campo sufrió un periodo de devastación. Primero fueron los soviéticos que se llevaban a todo lo que les parecía que valía la pena llevarse. Luego los vecinos de los pueblos cercanos, de los alrededores, veían que había barracones desmantelados, y robaban las maderas de los barracones para sus granjas y sus casas. También hubo bandas que abrían fosos en busca de objetos de valor entre los cadáveres. Y después se empezaron a destruir los barracones, los edificios, pero por suerte, a partir del año 1947, el terreno de Auschwitz fue protegido. Así que si viajan a Polonia, vayan a ver el campo de concentración de Auschwitz. Yo sé que no es una visita de placer, pero creo que es obligatorio, debería ser obligatorio para darse cuenta del horror y de la locura de los tiempos de Alemania nazi y también para rendir homenaje a los más de 1 millón de asesinados y la gran mayoría de ellos judíos, polacos, rusos, checos, alemanes, franceses, húngaros. Sefardíes también, sí. Sí. Zbieta, muchas gracias por situarnos en ese Auschwitz de los meses previos y los meses posteriores al 27 de enero. Te esperamos en el próximo programa y dedicamos, si te parece, a la memoria de las víctimas, los héroes, los justos y, por supuesto, a los sobrevivientes. Sí, por supuesto. Muchas gracias.